reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 122 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Y vamos a pasar a la cuenta. Señor secretario, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Se ha recibido en primer término un pareo presentado entre la diputada Carmen Hertz y el diputado Enrique Ly. Una comunicación del Comité Social Cristianos Independientes, por la que informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Y el reporte de Defensa Nacional, elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 6 al 13 de enero de 2025. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Kaiser, sobre la cuenta. Gracias, señora presidenta. No solamente para informarme, ¿ese reporte lo van a despachar los correos o se puede ver solamente en la secretaría? No, está en todas las sesiones, queda disponible en el mini sitio de la comisión en la cuenta. Ya, perfecto, muchas El gracias. repositorio con documentos que está Ok, en la comisión. muchas gracias. De nada, diputado. Bueno, entrando al orden del día, corresponde continuar la discusión, en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, con urgencia calificada de discusión inmediata. Se encuentran presentes el subsecretario del Interior, señor Luis Cordero Vega, la asesora de la Subsecretaría del Interior, Leslie Covarrubias Figueroa, y el asesor legislativo del Ministerio del Interior, don Rafael Collado González. En esta sesión procederemos a votar de conformidad con la lista de disposiciones pendientes de votación que ha elaborado la Secretaría. Les quiero recordar, los señores integrantes de la comisión, que según lo acordado por la misma, las intervenciones serán de hasta 2 minutos, como lo señala nuestro reglamento, 2 intervenciones cada integrante, y la justificación del voto será por hasta 30 segundos. Esto lo acordamos en la sesión 68 del día 2 del 4 del 2024. Por lo tanto, le voy a dar ahora la palabra al señor secretario para que nos indique cómo vamos a proceder a seguir votando en particular. Gracias. Gracias, presidenta. Según el documento que se les repartió en la mañana, y también había sido enviado por correo electrónico el viernes pasado, hay una nómina de disposiciones que se encuentran pendientes de votación. Según esto, lo que correspondería sería comenzar en la página 60 del comparado con el artículo 7 cuaterdecies. Este artículo había sido aprobado en sesión que la comisión celebró el 30 de julio. Y que quedó redactado en los siguientes términos. El personal de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y de los organismos que la ley disponga bajo su dependencia se regirá por un estatuto de carácter especial. Y mediante indicación de 7 de enero de este año, el Ejecutivo propone agregar a continuación lo siguiente: y estará afecto al régimen de remuneraciones del artículo 9 del Decreto Ley número 1953 de 1977 del Ministerio de Hacienda. Además, en el inciso segundo se establece la dictación de un reglamento para determinar la planta y la dotación máxima de personal. La norma que aprobó la comisión señala, sin perjuicio de lo previsto en esta ley, el secretario ejecutivo de inteligencia establecerá la organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a las unidades. Y el Ejecutivo, mediante indicación de la misma fecha, enero del 2025, propone reemplazar la expresión el secretario ejecutivo de inteligencia por un reglamento dictado por intermedio del Ministerio encargado del Gobierno Interior. Hago presente, presidenta, que para abordar esta indicación se requiere previamente la reapertura del debate. Primero vamos a tomar, antes de entrar en la discusión de este artículo, voy a requerir, por favor, el acuerdo de los diputados para la reapertura. ¿Hay unanimidad para eso? Está, diputado, ¿está en su comparado? Sí, lo que pasa Página es que no, 60. lo sé. Lo que pasa, lo que yo estoy consultando es lo siguiente. La indicación del Ejecutivo, y lo leyó el secretario recién, pero no me quedó 100% claro cómo quedaba en segunda instancia. Si entonces
Pero está en Parte del texto de la ley, después se sustituye en el inciso segundo la expresión el secretario ejecutivo de inteligencia por la expresión un reglamento dictado por intermedio del Ministerio encargado del Gobierno Interior, ¿no es cierto? Señor secretario, ¿nos podría indicar cómo quedaría la redacción, por favor? Quedaría de la siguiente forma: sin perjuicio de lo previsto en esta ley, un reglamento dictado por intermedio del Ministerio encargado del Gobierno Interior, con sujeción a la planta y a la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que les sean asignadas. Muchas gracias, señor secretario. ¿Tenemos unanimidad para la reapertura del debate? ¿Alguien se opone? Aprobado. Voy a partir primero, para que nos puedan hacer las observaciones o comentarios que estime pertinente, darle la palabra al señor subsecretario, para que nos puedan hacer comentarios respecto a la indicación del Ejecutivo, por favor, y luego le doy la palabra a los colegas. Muy buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio, simplemente la regla planteada por el Ejecutivo tiene dos propósitos. El primero, hacer explícito el régimen de remuneraciones al cual es aplicable por la regla de reenvío a la norma del decreto ley 1953, que es el artículo específico, el artículo 9, que es el que hoy día, a través del cual se dictan las resoluciones que gobiernan el régimen de remuneraciones. Y en segundo lugar, es cambiar la potestad normativa de la organización interna que está en el secretario ejecutivo a la potestad reglamentaria del presidente de la República. Eso esencialmente para efecto que tenga algún mecanismo de control y no esté sujeto a la simple discrecionalidad del secretario ejecutivo. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor subsecretario. Tiene su primera intervención hasta por 2 minutos la palabra el diputado Undurraga. Gracias, presidenta. Presidenta, yo no tengo ningún problema en apoyar esto, pero tengo para la historia de la ley, porque aquí se ha discutido y de hecho los detractores de esto, o las personas preocupadas más que detractores, para no ser injusto, digamos, le llama poderosamente la atención de que la NIC quede bajo las órdenes del Ministerio del Interior. Yo entiendo que aprobando esto solo desde el punto de vista administrativo y no funcional, ni tampoco el Ministerio del Interior va a ser quien dictamine las políticas de inteligencia en esta materia, sino porque hay que poner debajo de un ministerio para poder proveerlo de toda la situación administrativa, entiéndase por esto, contratos, despidos, arriendo de oficinas, etcétera, 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 y que no tiene que ver con una función de dictamen político del Ministerio del Interior en relación a la política de inteligencia, sino que esta radica en el presidente de la República. ¿Estamos en lo correcto, no? Gracias, diputado. Por su intermedio, señora presidenta, reafirmar lo que ha señalado el diputado Undurraga. Por la manera en que está construido este proyecto de ley, tiene reglas excepcionales desde el punto de vista de la organización administrativa de servicios públicos, esencialmente por a quien dirige específicamente la política de inteligencia, que es el presidente de la República. Lo demás es un vínculo simplemente administrativo para estos efectos. Muchas gracias, señor subsecretario. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra sobre este punto? Listo. En votación, señor secretario. Les pido, por favor, colegas, que estén atentos. Sí, pero habíamos puesto en votación, hice llamado, esperé un tiempo para ver si alguien se pronuncia, porque no podemos perder tiempo sobre cuestiones que son, realmente ya no tenemos tiempo para vacilaciones. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Yo creo que hay un problema de redacción. Dice, sin perjuicio, lo que se está reemplazando es, entonces, en el inciso B, dice, sustitúyese en el inciso segundo la expresión el secretario ejecutivo de inteligencia por la expresión un reglamento dictado por intermedio del ministerio encargado del gobierno interior. ¿No es cierto? Ok. Quedaría entonces el texto de la siguiente manera: sin perjuicio de lo previsto en esta ley, ¿ya? Un reglamento dictado por intermedio del ministerio encargado del gobierno interior, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá. ¿Está correcto así? Sí. ¿Esa redacción? Ah, ya, perfecto. Entonces, okay. ¿Cómo?
En votación, señor secretario. Ay, Dios mío. Diputado Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, Favor, señor secretario. diputado Brito, diputado Carter, diputado de Rementería, diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputado Moreira, diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Sánchez, diputado Undurraga, A favor. presidenta Camila Flores. A favor. Se obtienen 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación por unanimidad de los diputados presentes. Señor secretario. por lo Corresponde continuar, presidenta, en la Número página 90 del comparado. En la página 90 se encuentra la propuesta de artículo 13. Hago presente que el artículo 13 vigente se refiere a la planta de personal y dice que se regirá por el estatuto administrativo. El Ejecutivo había planteado reemplazar el artículo 13, pero por una propuesta que formuló inicialmente, que luego se retiró ahora en este mes de enero, y formuló en su reemplazo lo que figura en la página 90, que dice: reemplázase el artículo 13 por el siguiente. Artículo 13. Todo el personal de la agencia se regirá por un estatuto de personal de carácter especial y estará afecto al régimen de remuneraciones del artículo 9 del Decreto Ley número 1953 de 1977 del Ministerio de Hacienda. Sin perjuicio de lo previsto en esta ley, un reglamento dictado por intermedio del Ministerio encargado del Gobierno Interior, con sujeción a la planta y a la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que les sean asignadas. Muchas gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario y luego algún diputado si quiere hacer alguna consulta. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente el Ejecutivo desea señalar que esta norma es la norma espejo que se acaba de haber votado, ¿no? El anterior Así es. fue para la Secretaría Ejecutiva, este es para la agencia, de modo que ambas normas en materia de personal y remuneraciones y organización interna tengan la misma estructura. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor subsecretario. ¿Hay algún colega que tenga alguna duda? ¿Nadie? Diputado Solo para la Moraga, historia de la ley, gracias, su primera presidenta, intervención. se vuelve a aplicar lo que estábamos discutiendo en el artículo 9, es, así vale decir, el Ministerio del Interior solo actúa en carácter administrativo y no es el jefe directo Así de los miembros de la planta. Porque eso lo hace el presidente. Diputado Kaiser. Sí, solo una consulta, porque dice: y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. Las funciones. Está A lo que termine, padre. sí, es mi ¿No consulta interrumpamos? respecto del... Porque tendría el Ministerio del Interior que saber, bueno, respecto de esta función. Muchas gracias, diputado Kaiser. Le voy a pedir, por favor, colegas, que no nos interrumpamos. Señor subsecretario, ¿se puede hacerse cargo de la consulta? Muchas gracias. Señora presidenta, por su intermedio, esta es una regla de estilo que ya se repitió en la regla de la Secretaría Ejecutiva para efectos de organización interna, de modo a dar cierta adaptabilidad, pero en ningún caso pueden establecer funciones o atribuciones que sean competencia de la ley, ¿no? Que es lo que habitualmente se utiliza. Son reglas de organización administrativa muy tradicionales en el sistema administrativo chileno. Y es la regla espejo, así, tal cual como está redactada La acá, anterior. está redactada para la Secretaría Ejecutiva. Así Nada es. más, señora. Muchas gracias, señor subsecretario. No hay petición de palabra en votación. Por favor, señor secretario. Diputado Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, diputado Carter, diputado de Rementería. Les voy a pedir que lo hagan con el micrófono, en lo Micrófono, sucesivo, por favor, A colegas. favor, señor secretario. Diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputado Moreira, diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Sánchez,
A favor. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. Se obtienen 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado por la unanimidad de los señores diputados. Por lo tanto, ahora, colegas, nos corresponde revisar la página 98 de nuestros comparados para poder revisar el artículo 15. Le voy a dar la palabra al señor secretario, por favor. El artículo 15 vigente, Presidenta, establece la planta de la ANI. El gobierno había formulado una indicación que reemplazaba el artículo 15 haciendo referencia a la facultad presidencial de dictar un decreto con fuerza de ley. Esa indicación fue retirada por el gobierno en el mes de septiembre pasado y en su reemplazo, en esa misma ocasión, formuló la indicación que se encuentra en la página 98 que dice: en numeral 11 reemplazas el artículo 15 por el siguiente. Artículo 15. La planta del personal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil se fijará mediante decreto con fuerza de ley, dictado por el Presidente de la República y expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda. Solo hago presente a la Comisión que esta materia es abordada con mucho más detalle en el artículo 5º transitorio propuesto en la indicación que ha formulado la semana pasada el Gobierno. Muchas gracias, señor secretario. Señor subsecretario, le doy la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. El Ejecutivo solicita que, dadas las características de indicación, sea rechazada. Y la razón, tal como ha indicado el señor secretario por su intermedio, señora presidenta, es que la regulación de detalle, donde se hacen los reenvíos además a los decretos con fuerza de ley y la forma en que se deben estructurar para estos efectos, están señalados en la indicación presentada recientemente en el artículo 5º transitorio. Por lo tanto, existe un desfase con la propuesta que se realizó en el mes de septiembre de 2024. Dado que el Ejecutivo no puede retirar la indicación, lo que solicita es que sea rechazada. Eso nada más, señor Muchas presidente. gracias, subsecretario. ¿Hay alguna consulta a propósito de la petición de rechazo? En votación, señor secretario. Perdón, En diputado contra. Kaiser, En contra, señor secretario. diputado Becker, Contra, señor secretario. diputado Brito, A favor. diputado Carter, No, disculpe, secretario. En contra. Fue un error el diputado. se consigna su voto en contra, señor Brito. Muchas gracias, señor. Diputado Carter, En contra. diputado de Rementería, En contra. diputado Joanet, En contra. diputado Moreira, diputada Erika Ñanco, En contra. diputado Sánchez, A solicitud del subsecretario, en contra de la indicación del presidente. Gracias. diputado Undurraga, En contra. presidenta Camila En Flores. contra. La indicación se rechaza por 10 votos negativos. Rechazada la indicación, a petición del Ejecutivo. No, fue un lapsus del diputado. Está acostumbrado a votar en contra de lo que diga Kaiser, entonces por eso yo creo que se confundió. Estimados colegas, los invito a la página 184 de nuestro comparado, página 184, para discutir el artículo 2º. Le voy a dar la palabra al señor secretario, por favor. Gracias, presidenta. El artículo que hemos estado discutiendo durante todos estos meses contenía solo un artículo único que modificaba la ley de inteligencia. Ahora tenemos El Ejecutivo, el Gobierno, mediante la indicación que formuló la semana anterior, ha incorporado un artículo 2º nuevo que modifica el decreto con fuerza de ley número 2 de 2009 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 20.370 sobre reconocimiento oficial del Estado a instituciones de educación superior. E introduce dos cambios. Uno en el artículo 52, para señalar que la Escuela de Inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil está dentro de las instituciones de educación superior que el Estado, a las que el Estado le brindará reconocimiento oficial.
Y luego en la página 185 está la segunda parte, que es una modificación del artículo 53, donde incorpora también a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil dentro de los establecimientos de educación superior que se regirán en cuanto a su creación, funcionamiento y planes de estudio, por sus respectivos reglamentos orgánicos y de funcionamiento, y se relacionarán con el Estado a través del Ministerio de Defensa Nacional. Excepto, nombra algunos, y entre esos a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, dice, que se relacionará con el Estado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esa es la Muchas modificación. gracias, señor secretario. Le doy la palabra al señor subsecretario y luego abro la ronda de consulta. Muchas gracias, señora presidenta. Haré solo argumentaciones generales, las de detalle las he señalado en la sesión de la mañana. Primero solo recordar que la escuela está reconocida ya en el proyecto de ley en las disposiciones del artículo 7º duosis. Lo que el Ejecutivo ha planteado es que, dada la creación de ella, entonces tenga el régimen regulatorio que existe en la actualidad también para las instituciones de educación superior, de la cual forman parte la Defensa Nacional, pero también Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Esto tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista no solo del reconocimiento, sino que del régimen de acreditación. El Ejecutivo considera que, y esa es la razón que está detrás de esta propuesta, que da la naturaleza de la creación de la escuela, que ya ha sido aprobada, debiera regirse por estas reglas. En la mañana se produjo debate sobre este punto. Mi única solicitud, señora presidenta, es que si existiera algún tipo de inquietud sobre este aspecto, que requiera mayor detalle, y dado lo que se argumentó en el transcurso de la mañana, existiera un aplazamiento para la próxima semana de la votación de esta norma, de modo de clarificar cualquier inquietud que pudieran tener los diputados y las diputadas sobre este punto, dada la naturaleza de los argumentos que dimos el Ejecutivo esta mañana. Estimados colegas, hay dos opciones. Esperamos a una propuesta de acuerdo a las inquietudes conversadas en la mañana para la próxima semana, o votamos como está hoy día la norma. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo no sé si se justifica seguir esperando. Yo creo que ya hemos discutido bastante de esto y tenemos posiciones más o menos claras respecto a si es conveniente o no que el Mineduc se meta en los planes, en el fondo, en todo el funcionamiento de la Escuela Nacional de Inteligencia. Yo por lo menos no soy partidario, yo lo voy a votar en contra. Y yo no sé si hay alguien acá, yo creo que eso es lo que correspondería, si es que alguien tiene dudas todavía o que podría haberse convencido por algún cambio de redacción, quizás eso podría justificar alguna vuelta adicional, pero yo creo que todos tenemos la cosa más o menos clara. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Undurraga, tiene usted la palabra. Muchas gracias. A mí, acompañando lo que el diputado Sánchez dice y expresando mi adhesión a lo que se planteó en la mañana, en términos generales, creo que lo conveniente es ver cómo salvamos el tema más que cómo rechazamos esto. Y desde ese punto de vista, mi posición es esperar, digamos, un tiempo prudente, que no puede ser más allá del próximo martes, de tal forma, si no votamos esto y lo rechazamos, y punto. No estoy diciendo con esto que se vaya a acomodar la situación al punto de origen planteado acá, porque eso ya claramente, tengo entendido que el propio Ejecutivo está expresando su voluntad de ver cómo modificar aquello. Gracias, diputado. Lo que pasa es que, recogiendo la inquietud del diputado Undurraga y lo que nos ha planteado el subsecretario, sin ahondar en lo que conversamos esta mañana, en el fondo, una cuestión de forma, habría que, según entiendo, adecuar lo que ya habíamos aprobado, que ya hay una norma que en definitiva le daría vida a esta escuela, y por lo tanto tendríamos que buscar una manera, vía indicación, de cómo sacar eso del proyecto para finalmente cubrir las suspicacias y
los puntos que nosotros tenemos como desfavorable para este reconocimiento ministerial. Diputado Kaiser y luego el diputado Joanet. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que el ministro hoy día en la mañana recogió muy bien el punto que hemos planteado. Esta es una escuela esencialmente de capacitación. Es decir, Acuérdese, diputado, que lo hablamos en sesión secreta. Nosotros, diputado, no podemos revelar lo que conversamos porque tendríamos que proceder con denuncia. Estamos Les pido, claros. por favor. Disculpe el faux pas. El lapsus Diputado, lingüe. no podemos entrar al fondo. Esta vez no vamos a entrar al fondo. Lo que yo quiero plantear es que la integración de la escuela en el Ministerio de Educación, por supuesto que le daría un carácter que sería de otro tipo que aquel que corresponde al de una inteligencia. Sí, sí. Mi pregunta sería, quizás el subsecretario le haya dado una vuelta a este tema, si tiene algún tipo de idea de en qué dirección van a moverse Lo acaba de decir. respecto de esto. Muchísimas Gracias, diputado. Sí, precisamente lo que nos propone es que lo esperemos hasta la próxima semana porque él quiere recoger nuestras aprehensiones y traernos una propuesta el próximo martes. Diputado Andrés Joanet. Yo creo que hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, no por lo que mencionó el diputado, que dice por otra cosa, ¿no? La semana pasada votamos nosotros la creación de la escuela. Eso está... Sí. Ya. Por tanto, no digamos que hay una voluntad de tal cosa o de tal cosa. Aquí hay una voluntad, se aprobó tener una escuela, ¿no es cierto? Y por eso estamos listos. Sí, eso está Y frente a zanjado. eso tenemos ahora que darle cuerpo a esto. Eso es. Nada más. Y por tanto, entonces no digamos que yo personalmente no es que tenga una posición o no tenga una posición. Aquí hay una voluntad mayoritaria de esta comisión, pensando en el país, como hemos dicho, con todos los argumentos, de tener una escuela de inteligencia civil. Dimos todos los argumentos la semana pasada y finalmente una posición. Y a partir de eso tenemos que esperar la propuesta para en definitiva aprobarla o rechazarla. Yo espero que la aprobemos porque en el fondo si no quedamos en la misma. Pero no tratemos también de generar una situación de que estamos todos en duda porque ya aprobamos eso. Eso, presidente. Gracias, diputado Joanet. Efectivamente, acá donde está la duda es si esta escuela, que ya existe y que ya aprobamos, va a tener reconocimiento ministerial o no. Punto. He decidido que vamos a dejar pendiente esta votación a propuesta del Ejecutivo. Le vamos a dar el plazo de una semana al señor subsecretario para que nos haga una propuesta adecuatoria respecto de lo que ya habíamos aprobado con lo que en definitiva conversamos hoy en la mañana, sin entrar en detalle. Diputado Brito. Gracias, presidenta. Solo para poder ser incorporado dentro del análisis que hará el Ejecutivo, quería traer a colación algo que en todo este trámite hemos mencionado y me parece que existen mayorías para poder avanzar y es justamente que la escuela, junto con formar a la fuerza de trabajo de la agencia, también va a contribuir a generar capacidades en los demás servicios públicos y en el entendido de que para que los funcionarios públicos puedan optar a capacitaciones pagadas, tienen que existir acreditación de que esas capacitaciones se llevan adelante por instituciones reconocidas. Por eso, si lo tiene bien, para que lo pueda considerar el Ejecutivo, es que sería importante que en la creación de la escuela también esté considerada la viabilidad de que otros funcionarios de todos los servicios públicos que también juegan un rol fundamental para poder detectar a tiempo la amenaza del Estado puedan participar. Gracias, diputado. Bueno, esperemos la propuesta. Veo caras de algunos, cierto, que no les parece, pero bueno, esperemos a qué nos va a proponer el Ejecutivo y conforme a eso votemos. Por lo tanto, hemos acordado, cierto, dejar pendiente de votación el artículo 2 en la página 184, de una indicación, cierto, del Ejecutivo a la próxima semana. Tenemos ahora la página 186, donde están los artículos transitorios. Le voy a dar la palabra al señor secretario. Gracias, presidenta. El primero de los artículos transitorios corresponde a uno que aprobó el Senado, que señala lo siguiente. El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia se financiará con cargo a la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en lo que faltare, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. En los años siguientes, los recursos se consultarán en el presupuesto de la respectiva partida presupuestaria. Clarísimo.
No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra sobre esto. No tenemos iniciativa tampoco. No hay petición. Señor secretario, tomemos la votación del artículo transitorio, por favor. Diputado Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, A favor. diputado Carter, A favor. diputado de Rementería, A favor. diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputado Moreira, No está. diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Sánchez, Diputado Sánchez. A favor. diputado Undurraga, A favor. presidenta Camila A Flores, favor. 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado por unanimidad de los integrantes. Ahora tenemos una indicación del diputado Kaiser, que también está en la página 186, que incorpora un segundo artículo transitorio. Le quiero dar la palabra al diputado Kaiser para que pueda explicarnos su indicación, si es que la mantiene, la rechaza y si la mantiene el fundamento. Brevemente, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. En razón de que la agencia que se está conformando en este momento requiere de personal experimentado que haya ya dirigido una agencia de mayor tamaño y que haya tenido capacidades operativas y por lo demás que haya tenido una cierta independencia política durante su carrera, nos pareció a mí y a mi equipo y a mí, relevante el introducir esta indicación que lo que hace es garantizar que quien se haga cargo de la de esta agencia repotenciada efectivamente traiga las competencias que corresponde para forjar su carácter y desarrollar su doctrina. En el sentido, el establecer que un exdirector de una de las ramas de inteligencia, ya sea de las Fuerzas Armadas o de orden, quede a cargo de la agencia, nos parece una garantía de imparcialidad y nos parece también una garantía de despolitización de la misma en el transcurso de lo que va a ser su construcción. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. No sé si querrán hacer algún comentario sobre esta indicación. Señora Presidenta, por su intermedio, simplemente señalar que las normas planteadas por el Ejecutivo, las normas transitorias, existe regla para el primer nombramiento. Sin embargo, el Ejecutivo entiende que para esos efectos la persona que debe ser nombrada debe cumplir los requisitos del artículo 7º quinques que ha sido aprobada. En consecuencia, una norma transitoria con una singularidad tan específica, en opinión del Ejecutivo, no se justifica cuando el proyecto de ley ya tiene exigencias generales con ese fin y, por lo tanto, que el primer nombramiento debe cumplir también con esos requisitos. Eso nada más, señora presidenta. Muchas gracias, señor subsecretario. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Diputado Joanet y luego el diputado Kaiser. Me parece exagerado porque yo lo expliqué la semana pasada y cuando más avanzó este país en desbaratar la violencia política, fue a principios de los 90, una situación muy compleja que vivía el país, en términos políticos además. Estábamos en un proceso de transición, en una democracia nueva, en un país además en condiciones sociales muy complejas, teníamos un 50% de pobreza. Por tanto, en ese contexto hubo también asesinatos importantes, se asesinó a un senador de la República, hubo situaciones muy complejas. ¿Y quienes resolvieron esto? Fueron civiles, de buena forma, gente formada. En general, las agencias destacadas en este sentido tienen gente que viene del mundo civil preparado. Eso no quita que efectivamente pudiera ser una persona vinculada a las Fuerzas Armadas, no quita, pero tampoco uno puede enmarcar tanto, ¿no? ¿Quién tiene que ser? Segundo, en general, las personas que están en las Fuerzas Armadas igual tienen su corazoncito.
muchos terminan incluso militando en partido político, otros terminan incluso siendo candidatos, etcétera. Así que sí, el tema de la neutralidad, eso es subjetivo, pero yo creo que esta es una cuestión que además ha dicho el subsecretario que se cae a partir de un artículo ya aprobado. Pero como digo, los éxitos más importantes en inteligencia de este país, en cuestiones muy complejas, la llevaron civiles adelante, en un momento muy importante de la historia donde hay que ser muy delicado, muy fino para hacer las cosas. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Kaiser tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Sin querer entrar en un debate histórico, porque sabemos que los civiles que en su momento tomaron responsabilidad de la mano de la oficina tenían formación y tenían formación formal en escuelas de inteligencia. Algunos de ellos sí. Entonces, el punto no es ese. El tema es que existía una experiencia, existía una formación. El caso el caso específico en esta materia tiene que ver con que exista la experiencia en la dirección de una organización de este tipo. Es decir, no basta con tener capacidades como analista, no basta con tener capacidades como agente de campo o experiencia en esa materia. Se tiene que entender cómo funciona una organización de este tipo y poder replicarla de una u otra manera en lo que estamos tratando de armar. Y de alguna manera, señora Presidenta, los que saben cómo funciona una organización y también sus dificultades, sus debilidades administrativas, etcétera, son aquellos que ya dirigieron una organización de este tipo. En ese sentido, me parece práctico, más allá de que también debo establecer que en general nuestros policías y uniformados mantienen su neutralidad política, hacen lo imposible por mantenerla y por lo tanto son garantías, ¿ya? Pero una persona con esa formación y con esa experiencia me parece que es la más adecuada para poder dirigir una agencia de este tipo, y por lo demás no por nada es un artículo transitorio. Es decir, posteriormente se mantiene la norma como está establecida. Pero para esta primera fase quizás sería útil para tener la certeza de que lo va a hacer alguien que sabe qué es lo que tiene que hacer. Muchísimas gracias, señor presidente. Artículo 7º quinque. Para ser nombrado secretario ejecutivo, que en este caso es o director, ser ciudadano chileno con derecho a sufragio, tener un título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración, otorgada por una universidad o instituto profesional del Estado, o reconocida por esto, acreditar estudios especializados en inteligencia o materias afines, acreditar una experiencia profesional de a lo menos 10 años en el tema de inteligencia o afines. Ya está ya. Evitemos el debate, que termine cada diputado su tiempo. Por favor, diputado Andorra. Gracias. Los requisitos que se le están poniendo al director, que son los mismos y hace referencia. O sea, 10 años en de preferencia profesional, de a lo menos 10 años en temas de inteligencia o afines. Yo creo que esto está un poco más abierto y caben los ex jefes de inteligencia. Me pasa con la indicación, por su intermedio, presidente, el diputado, que ¿qué pasa si por ABC motivo ningún ex director de inteligencia quiere ser parte en estos 10 años porque encontró malo el sueldo, porque no está en su proyecto de vida? Pongámonos en lo más negativo. ¿Dejamos vacante el puesto? Mientras que aquí lo cubre, porque se habla de 10 años, claramente una persona que tiene experiencia en inteligencia, que ha sido director de inteligencia de cualquiera de las 3 ramas o de carabineros de investigaciones, está hábil por esta vía para concurrir al cargo. Adicionalmente me pasa que lo que nosotros nos hemos forzado acá, gracias, lo que aquí nosotros nos hemos forzado básicamente es para separar la inteligencia investigativa de crímenes por la inteligencia de Estado. Gracias, diputado. Termina su tiempo. ¿Nadie más? Señor secretario, en votación.
Diputado Kaiser. En razón de lo ya expuesto, porque creo que la doctrina de una institución va muy de la mano del carácter de su primera dirigencia, yo voto a favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. En contra. ¿Perdón? En contra. Gracias. Diputado Carter. Diputado de Rementería. A favor. Diputado Joanet. Diputado, ¿puede hacer uso del micrófono y explicar lo que acaba de ocurrir? por Don favor? Jan, perdón, me confundí en mi voto. Si lo puedo poner en contra, por favor. Ya. Sí, se Vota en registra- contra, entonces, la indicación Se del registra diputado su voto Blanco. negativo, señor de Ok. Rementería. Diputado Joanet. Atento. En contra. Diputado Moreira. Diputada Erika Ñanco. En contra de la indicación. Diputado Sánchez. Diputado Undurraga. En contra. Presidenta Camila Flores. Se obtienen 2 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Rechaza la indicación. Ahora le ofrezco la palabra al diputado Undurraga a propósito de la presentación de su indicación. Indicación 117. ¿La mantiene o la retira? No, la retiro. Muchas gracias. En atención en que está mejor abordado y más completo en una indicación que sigue el Ejecutivo en la misma materia. Así es. Muchas gracias, diputado Undurraga. Por lo tanto, le solicito a los colegas poder revisar la página 187 en adelante, hasta la 189, para poder revisar el artículo 2º transitorio propuesto por el Ejecutivo ahora en el mes de enero. Señor secretario, le ofrezco la El palabra. artículo 2º transitorio propuesto por el Ejecutivo y el Gobierno señala lo siguiente. Artículo 2º transitorio. Facúltase al presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio encargado del Gobierno Interior, suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias. 1. Fijar las normas necesarias para establecer el estatuto de personal de carácter especial de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, el cual contendrá normas sobre el régimen de administración del personal y sobre las revelaciones que vinculan a la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia Civil con sus funcionarios, debiendo contemplar, a lo menos, normas sobre la o las formas en que se efectuarán las contrataciones del personal, jornadas de trabajo, permisos, comisiones de servicio y cometidos funcionarios, los mecanismos de promociones, capacitación y calificación del desempeño laboral y causarles determinación de la relación laboral. También podrá establecer las normas transitorias necesarias para la aplicación del Estatuto de Personal de Carácter Especial. Además, podrá establecer las normas supletorias que regirán el Estatuto de Carácter Especial. 2. Fijar las normas necesarias para establecer el Estatuto de Personal de Carácter Especial de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, el cual contendrá normas sobre el régimen de administración de personal y sobre las relaciones que vinculan a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil con sus funcionarios, debiendo contemplar, a lo menos, normas sobre la o las formas en que se efectuarán las contrataciones del personal, jornadas de trabajo, permisos, comisiones de servicio y cometidos funcionarios y los mecanismos de promociones, capacitación y calificación del desempeño laboral y causar la determinación de la relación laboral. Además, podrá establecer cauciones que deban rendir los alumnos de la Escuela de Inteligencia y el personal para responder al fiel cumplimiento de determinadas exigencias reguladas por la ley y por la reglamentación respectiva y cuya transgresión trae como consecuencia que la caución se haga efectiva. También podrá establecer las normas transitorias necesarias para la aplicación del Estatuto de Personal de Carácter Especial. Además, podrá establecer las normas supletorias que regirán al Estatuto de Carácter Especial. Mientras el Estatuto de Personal a que se refiere este numeral no sea dictado, el personal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil se seguirá rigiendo por las normas estatutarias que actualmente rigen al personal de dicha agencia. 3. Fijar la o las fechas de entrada en vigencia de los nuevos estatutos laborales señalados en los numerales 1 y 2. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra si alguien quiere intervenir sobre esto. Es netamente materia reglamentaria. Nuevamente, ofrezco la palabra, diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Me gustaría hacerle la consulta al subsecretario por su intermedio.
Porque a mí me da la impresión con la redacción de esta norma que aquí se podría abrir a la posibilidad de que en las relaciones laborales, llamémosle dentro de la agencia de inteligencia, puedan terminar derivando en reclamaciones ante la Contraloría, en reclamaciones de otro tipo de normativas, como, solo por dar un ejemplo, está la ley Carini y otras cosas que son más propias de, hablemos, relaciones laborales normales, en el fondo, y aquí hemos conversado en múltiples ocasiones que la relación laboral que debiese existir dentro de un sistema de inteligencia, todo el sistema en el fondo, no solo la Agencia Nacional de Inteligencia o la Secretaría, debiese ser en el fondo de una naturaleza especial, donde, sí, para ir redondeando, donde básicamente no terminemos con todo judicializado y esta cosa puede operar como operan normalmente los organismos de inteligencia. Entonces me gustaría entender bien si es que el subsecretario interpreta más o menos lo mismo que yo. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. ¿Alguien más? Diputado Kaiser. En la misma línea, señora presidenta, colocarle de alguna manera en esta misma legislación una barrera a recurrir tanto al Código del Trabajo como a otras instancias que no son aquellas que estén determinadas por el propio estatuto, puesto que ya hemos tenido la triste experiencia de haber visto que eso ha sucedido con la actual agencia. Y lo estamos viendo con otras agencias y en otras instituciones del Estado que, teniendo estatutos especiales para sí mismos, los funcionarios no están siguiendo el camino establecido por esos mismos estatutos para aclarar sus dificultades, sino que recurren a los tribunales laborales. Existe, bueno, y gracias a Dios tenemos aquí un subsecretario que sabe algo de derecho. ¿Existe algún camino, señor subsecretario, para que podamos subsanar este desastre que no solamente está afectando o podría afectar a la ANIC, sino que está afectando a muchas otras organizaciones de nuestra institucionalidad? Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, esto es como el gran dolor de cabeza de los regímenes de empleo público especial que existen en nuestro país. Y se hace extensivo no solo a la situación de la ANI, sino que también en el caso de Fuerzas Armadas y Carabineros. Una breve introducción: son dos instituciones que tienen un régimen de estatutos especiales. Sin embargo, se ha aceptado los mecanismos de reclamación de competencias generales. Debido, de hecho, un traslado administrativo de funcionarios de Fuerzas Armadas o de Carabineros es objeto de litigación. Lo que no sucedía con anterioridad, esa es la nueva realidad. Lo que se ha tratado de hacer en esta indicación es insistir y reiterar que mediante decreto con fuerza de ley se va a regular el estatuto especial de los funcionarios, tanto de la Secretaría como de la agencia. Y se ha evitado ocupar, como existía en el texto original, y de hecho, por su intermedio, señora presidenta, vuestras señorías lo que han hecho es ir eliminando referencias de supletoriedad al estatuto administrativo, al Código del Trabajo, de manera que quede como un estatuto relativamente autónomo, que es lo que se está haciendo. Para la inquietud planteada por los honorables diputados, señora presidenta, simplemente recordar que esto fue objeto de discusión a propósito de los mecanismos de reclamación ya en esta comisión. Y producto de las inquietudes similares planteadas, esta comisión aprobó dos normas especiales para mecanismos de reclamación, tanto en el artículo 15 bis como en el artículo 15 ter, que en el fondo lo que impiden es neutralizar las hipótesis de judicialización que se están planteando en la actualidad, tanto por la vía, ocupar los mecanismos de reclamación en vía administrativa, como también la que se utilizan en el Código del Trabajo. En ese momento, vuestras señorías lo que establecieron es, como regla de resguardo, normas procesales especiales para ese tipo de hipótesis con la finalidad de evitar su divulgación y publicidad. En consecuencia, la indicación del Ejecutivo descansa sobre el criterio ya aprobado por la Comisión en esos dos artículos 15 bis y 15 ter, que el propósito legislativo, para efecto de la historia de la ley, es precisamente evitar, impedir o reducir la judicialización como un mecanismo de revelación de información sensible para el Estado. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Diputado Kaiser, su segunda intervención. Sí, una última consulta, señora presidenta. Esto va a pasar entonces a través de un decreto. No sería
¿no sería también, dada la relevancia y la importancia de esta institución que estamos creando, quizás posible o recomendable tener una ley orgánica respecto del mismo? Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor subsecretario. Señora presidenta, por su intermedio, lo que establece el artículo transitorio es una delegación legislativa, por lo tanto lo que se aprueba es un decreto con fuerza de ley, que en consecuencia tiene el rango de ley y que vuelve a la estructura tradicional del sistema institucional chileno, y es que los regímenes de empleo sean mediante delegación legislativa precisamente para atender sus condiciones especiales. Esa es la manera de poder garantizar el régimen de estatuto especial que se reclama para esta institución y que yo creo que es la que genera la inquietud. Así que está cubierto por la naturaleza del instrumento de delegación la inquietud planteada por el diputado Kaiser por su intermedio, señora presidenta. Muchas gracias, señor subsecretario. No hay más petición de palabra. Señor secretario, en votación la indicación del Ejecutivo. El segundo transitorio. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Ay, perdón. Al final. ¿Al final? Sí. Ok. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Carter. Diputado de Rementería. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. Abstención. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Ahora. Son 8 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobada la indicación del Ejecutivo, segundo transitorio. Estimados colegas, acaba de llegar fuera de plazo la petición de un pareo entre los diputados Sánchez y diputados de Rementería. ¿Hay acuerdo para aceptar este pareo? Como siempre en esta comisión se aceptan las normas de fair play, así que ha aprobado el pareo entre los colegas de Rementería y el diputado Sánchez. A partir de las 18:30. A partir de las 18:30 horas. Faltan 5 minutos. Estimados colegas, los invito, para quienes vamos a permanecer, revisar nuestros comparados en la página 189 y 190 para revisar el artículo tercero transitorio, indicación también propuesta por el Ejecutivo, y le voy a pedir al señor secretario que pueda hacer lectura del mismo. Artículo tercero transitorio. Facúltase al presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio encargado del Gobierno Interior y suscritos además por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias. 1. Fijar las plantas de personal de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y dictar todas las normas necesarias para su adecuada estructuración y funcionamiento. En especial, establecer el número de cargos para dicha planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza. Adicionalmente, podrá dictar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables. 2. Determinar la o las fechas de entrada en vigencia de las plantas que fije para la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado. Además, determinará la fecha de entrada en operaciones de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, pudiendo contemplar un periodo de implementación. 3. Determinar la dotación máxima de personal de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley número 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Sí. 4. Determinar la o las fechas de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley. Muchas gracias, señor secretario. No sé, le ofrezco la palabra al subsecretario si quiere hacer algún comentario. Señor presidente, por su intermedio, esta es una norma de estilo para efectos de los DFL que están vinculados a planta y entradas en vigencia de las instituciones. En este caso, de la Secretaría Ejecutiva, más adelante está la que está vinculada a la agencia, ¿no? Que tiene una particularidad en el caso de la agencia porque tiene que darle continuidad a la ANI en la actualidad. Pero esta es una norma de estilo
para toda institución nueva que se crea en el Estado y con reglas específicas con ese fin. O sea, el Ejecutivo no está innovando en relación a otras normas que probablemente estas señorías han conocido con anterioridad. Nada más, señora presidenta. Gracias, subsecretario. Diputado Kaiser, me ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidenta. Nosotros ya tuvimos la discusión respecto de que la planta debe salir en la práctica por ley para la ANI, o sea, para la agencia. ¿Por qué no replicar lo mismo para la Secretaría? Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Señora presidenta, por su intermedio, lo que se conversó es la regla de delegación legislativa, que es la que viene más adelante, que esto se está planteado en esos términos. Lo que ha quedado pendiente es la regla de cuál sería la regla de progresión para las dotaciones futuras. Eso que es lo que quedó para la próxima semana. Yo tengo una consulta, subsecretario, que tiene que ver con el numeral tercero del artículo tercero transitorio, que hace referencia al artículo 10 de la ley 18.834, que hace referencia al porcentaje de personal a contrata, que no puede exceder al 20%. ¿Por qué hace referencia a esa norma en específico? Esta es una regla de estilo que se incorpora generalmente en la creación de nuevas instituciones, fundamentalmente para dotar de flexibilidad al régimen de habilitaciones. Hoy día, buena parte de la creación de las plantas de nuevas entidades tiene esta regla de excepción. De hecho, vuestras señorías lo hacen anualmente en la ley de presupuesto. Entonces, lo que estamos haciendo acá es replicando esencialmente esa regla que ya en rigor es la regla general en el sistema institucional chileno. Gracias, subsecretario. Diputado Undurraga. Gracias. Subsecretario. Oiga, pero si es que nosotros estamos llegando a acuerdo en materia de la progresión y las atribuciones que tendrá el presidente para poder modificar eso, ¿se justifica en un sistema de inteligencia que haya gente a contrata? Es distinto al resto de la organización, pero particularmente en la inteligencia, a mí me parece que todos deberían estar bajo la misma norma. Desde ese punto de vista, y como lo vamos a solucionar por el otro, yo creo que esto a lo mejor podríamos generar votación separada y votar en contra solo de ese artículo. Gracias, diputado Undurraga. Me había pedido la palabra. Diputado Andrés Joanet. Yo sobre el punto, porque ahí sí efectivamente uno quisiera una explicación, porque yo entiendo que hay cierto personal que es de campo, o sea, no todo el personal va a tener acceso a cierta información. Y por tanto, tal vez en ese sentido, me imagino que se justifica, o sea, no todos van a estar, por decirlo de alguna forma, en el círculo más fino de la inteligencia, ¿no? Estoy de acuerdo, por eso, o sea, es una cuestión, por eso el Ejecutivo puede ser, pero por eso tiene que ver con el diseño, porque igual siempre hay algún tipo de personal que realiza otro tipo de labores que no tienen que ver con la cuestión de la inteligencia propiamente tal y que son absolutamente necesarias porque en definitiva facilitan naturalmente el trabajo. Sin esa también los otros no podrían dedicarse 100% a su labor. Me imagino que algo así habrá o no, pero eso tendrá que explicar el Ejecutivo, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado. Subsecretario, tiene la palabra. Señora Presidenta, por su intermedio. Llevan razón vuestras señorías en la duda. Por una razón muy simple y yo creo conveniente poder aclarar en esta oportunidad. Primero porque a diferencia de otros estatutos públicos, esta delegación legislativa tiene una remisión a un DFL para tener un estatuto particular, aislándolo de cualquier otro régimen general. Por lo tanto, tiene razón por su intermedio, señora Presidenta, el diputado Undurraga, que el numeral tercero sería innecesario mirado desde ese punto de vista. Así es. Y con el propósito de evitar una interpretación equívoca sobre tenemos un régimen de estatuto especial, pero igual me está haciendo una referencia a un régimen de empleo a contrata. Señora Presidenta, por su intermedio, yo creo que la Secretaría podría resolver si esta norma se puede votar separadamente, Sí, en el entendido solicitar la votación. que la referencia al régimen de empleo y topologías de cargo están en la delegación legislativa ya aprobada con anterioridad en la norma del artículo 2º transitorio. En consecuencia, la referencia a esa regla de excepción sería innecesaria
con el propósito de evitar cualquier tipo de confusión a la denominación de cargos en el caso del sistema de inteligencia. Nada más, señora presidenta. Señor subsecretario, otra consulta respecto al numeral 4. Me parece extraño o poco habitual, ¿cierto?, que sea el DFL quien establezca la fecha de entrada en vigencia de la ley, en definitiva. Me gustaría entender, a propósito de que esto, porque en definitiva no habría ningún contrapeso de fiscalización por parte de los parlamentarios. Entonces, ¿a qué obedece esto? Señora Presidenta, por su intermedio, esta norma quedó incorporada, viene de otras normas, pero la última discusión que ha tenido este Congreso en esto fue en relación a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, donde la delegación legislativa hace referencia a que determinadas partes de disposiciones podrían quedar, ¿cuál es la fecha de entrada en vigencia? Lo digo esencialmente por lo siguiente, porque estas leyes contienen reglas sustantivas y reglas orgánicas, y por lo tanto el decreto con fuerza de ley puede determinar que determinadas normas de regulación sustantiva entren en vigencia con las normas orgánicas que están vinculadas a esa delegación. Es simplemente una regla de resguardo, porque de lo contrario podrían quedar asimetrías en la implementación. En cualquier caso, como es decreto con fuerza de ley, el Ejecutivo solo tiene una delegación del plazo de un año con ese fin. Nada más, señora Presidenta. Diputado Kaiser, en su segunda intervención. Señora Presidenta, los agentes y los funcionarios de esta agencia van a ser nombrados por decreto o va a ser nombramiento institucional. Pues nosotros, a ver, ¿qué es lo que sucede? Hay un tema ahí pues, respecto de lo que son las facultades que se están delegando a estos funcionarios. Entonces, el régimen de contratación va a ir por qué lado. Vamos a tener algo parecido a lo que tiene el Carabinero, vamos a tener algo parecido a lo que tiene la Fuerza Armada, vamos a tener qué régimen es el que piensa aplicar el Ejecutivo, porque aquí le estamos dando en esta materia bastante chip libre, pero sería interesante saber cómo pretenden entonces definir esta cuestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser, subsecretario, para luego entrar a votar. Sí, la regla de la delegación legislativa recientemente aprobada en el artículo 2º transitorio es bien clara sobre este punto en relación al régimen y normas de contratación, ¿no? En cualquier caso, como es un régimen de derecho público, no es un régimen contractual habitual. Y por lo tanto, el régimen como se formaliza mediante actos unilaterales que el DFL lo que tiene que tomar son los resguardos desde el punto de vista de la publicidad, ¿no? Eso. Disculpe, señora Presidenta. Habitualmente estos corresponden a mecanismos de formalización mediante el acto de la autoridad, del organismo administrativo respecto del cual el funcionario se vincula. No son decretos. Muchas gracias, subsecretario. A propósito de la discusión, voy a proponerle a la comisión votar por separado el numeral 3 y por separado el numeral 4. Y por lo tanto vamos a votar todo el artículo 3º transitorio, exceptuando el número 3 y el número 4. Le pido al señor secretario que pueda tomar la votación. Muy bien, Presidenta. Diputado Kaiser. Y Estamos el votando el artículo con excepción de los numerales A favor, 3 y 4. a favor, señora Presidenta. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Carter. Diputado Jonet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila A Flores. favor. Se obtienen 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Ahora corresponde votar el numeral 3 del artículo 3º transitorio. Diputado Kaiser. En contra, señor secretario. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Brito. Diputado Brito. En contra, señor secretario. Diputado Carter. Diputado Joanet. Ahí está. En contra. Diputada Erika Ñanco.
En contra, señor secretario. Diputado Undurraga. Contra. Presidenta Camila Flores. En contra. Se obtienen 7 votos negativos. Rechazado el numeral 3 del artículo 3º transitorio. Y ahora corresponde votar el numeral 4 del artículo 3º transitorio. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Brito. En contra, señor secretario. Diputado Joanet. En contra. Diputada Erika Ñanco. En contra, señor secretario. Diputado Undurraga. Contra. Presidenta Camila Flores. En contra. Se obtiene un voto a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Rechazado el numeral cuarto del artículo 3º transitorio. Tienen un chat en donde no estoy yo. Ahora, estimados colegas, seguimos con la página 190 del comparado para poder revisar el artículo 4º transitorio, indicación propuesta por el Ejecutivo, y le voy a dar la palabra al señor secretario. El artículo 4º transitorio dice así: el presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes. ¿Alguna intervención sobre esta norma? Bastante clara. Ninguna. En votación, señor secretario. Diputado Kaiser. Solamente, disculpe, señor secretario, la palabra conformar. No estamos en votación. así que- Sí, sí. Conformará. Sí. Abstención, señor secretario. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Brito. No está. Diputado Carter. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. Favor. Presidenta Camila Flores. Se obtienen 4 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Aprobada el artículo 4º transitorio. Diputado Kaiser. Sí, pues no alcancé pero quiero hacer todavía una referencia. Cuando dice conformará el primer presupuesto de la Secretaría Ejecutiva, ¿eso se entiende por va a aprobar por sí y ante sí el presupuesto, el primer presupuesto? Porque eso es facultad del Congreso. Señor subsecretario. Señor presidente, por su intermedio. Esta es una norma que habitualmente el Congreso aprueba para la aplicación del primer presupuesto de una institución. Solo recordar que de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, de acuerdo a esa ley, el Ministerio de Hacienda tiene facultades mediante decreto supremo para alterar las partidas presupuestarias. En este caso lo que está haciendo es que está autorizando la ley, el mismo mecanismo para la conformación del primer presupuesto con la indicación de los capítulos, programas, asignaciones. En el entendido, y con esto termino, señora presidenta, que la creación del primer presupuesto en ningún caso significa el aumento del presupuesto. Esta es la estructuración a partir del presupuesto que ya se encuentra aprobado por la ley de presupuesto por el Congreso, en la conformación del... Muchas gracias, subsecretario. Bueno, pero ya está zanjado y ya fue aprobado. Estimados colegas, ahora de la página 190 a la 192, para poder sancionar el artículo 5º transitorio, indicación presentada por el Ejecutivo, le doy la palabra al señor secretario. 5º transitorio, de la 190 a la página 192. Artículo 5º transitorio.
Facúltase al presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado de la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio encargado del Gobierno Interior, suscritos además por el Ministro de Hacienda, establezca las normas necesarias para regular las siguientes materias. 1. Fijar las plantas de personal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil y dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, establecer el número de cargos para dicha planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones y los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza. Adicionalmente, podrá dictar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables. 2. Determinar la o las fechas de entrada en vigencia de las plantas que fije para la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Además, determinará la fecha de entrada en operaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, pudiendo contemplar un periodo de implementación. También determinará la fecha de supresión de la Agencia Nacional de Inteligencia. 3. Determinar la dotación máxima de personal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley número 18.834, que aprueba Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 29 de 2004 del Ministerio de Hacienda. 4. Ordenar el traspaso sin solución de continuidad desde la Agencia Nacional de Inteligencia a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, a contar de la fecha de entrada en operaciones de esta última, a todos los funcionarios que tengan esa calidad a dicha fecha, el cual será individualizado a través de decretos expedidos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República por intermedio del Ministerio encargado del Gobierno Interior. Asimismo, el decreto con fuerza de ley podrá determinar las condiciones en que realizará dicho traspaso de acuerdo con el Estatuto de Personal de Carácter Especial de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. 5. El ejercicio de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal al que afecte. A. No podrá tener como consecuencia el cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento. B. No podrá tener como consecuencia ni ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral, ni disminución de sus remuneraciones. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado. C. Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra, subsecretario, con mucho gusto. Muchas gracias, señor presidente. Algunas referencias para poder abordar esta norma que pareciera ser muy pesada, y lo es, porque se refiere a cosas domésticas, pero que son importantes. La primera es que esta es la delegación legislativa para el traspaso y la conformación de la ANI a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. En consecuencia, comparte aspectos comunes con la anterior, pero tiene reglas que son muy especiales porque tiene que garantizar continuidad operacional y continuidad funcionaria. Por eso, por ejemplo, el numeral primero es una norma equivalente. El numeral segundo tiene una regla de entrada en vigencia porque tiene que adecuar que no exista alteración y por lo tanto que exista principio de continuidad. En el caso del numeral tercero, vuestras señorías ya fijaron un criterio con anterioridad en torno al tema de la contrata y por lo tanto probablemente debiera seguir la misma suerte. En el numeral cuarto están los mecanismos de traspaso, que son reglas bien estandarizadas, al igual que la regla del numeral quinto, y la razón por la cual son tan detalladas y que son estandarizadas en los mecanismos de traspaso es para que no existan lagunas en los traspasos funcionarios y por lo tanto son normas que habitualmente pueden parecer que son excesivas o abundantes, pero créanme, la verdad que la experiencia indica que en estos casos de traspasos funcionarios, incluso la planilla suplementaria es conveniente que quede expresamente regulada en la delegación legislativa. Eso es esencialmente como la geografía de esta norma, pero cumplo con advertir, vuestras señorías, que ustedes ya fijaron un criterio especial a propósito del numeral tercero, en concreto. En el caso del numeral segundo, mi única advertencia, señora presidenta, por su intermedio, en torno a la fecha de entrada en vigencia, es porque está vinculada a la continuidad institucional. En algún momento
se acaba la ANI y comienza en propiedad la agencia. Entonces, por eso el decreto tiene que definir la fecha de término de una y el inicio de la otra. Eso nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra a algún colega, diputado Kaiser. No, aparte del tema de la planta, que todavía la teníamos en discusión, a mí me sorprende en el número 5 la letra A, que dice no puede que dice el ejercicio de la facultad señalada en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto al personal al que afecte. Estamos hablando de la transferencia de una agencia a la otra. Dice, no podrá tener como consecuencia el cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios. Salvo consentimiento. Salvo con su consentimiento. Pero a ver, un momento. Disculpen, estamos hablando de una agencia que se está reorganizando completamente para poder cumplir con una serie de funciones a nivel nacional que no está pudiendo cumplir en este momento. Si yo un funcionario lo destino a otra parte, tiene que ir para allá. No es un tema de consentimiento, no lo tengo que andar preguntando. Disculpe. No, es que por lo menos así lo entendí, puede que me equivoque, pero dice 30 segundos, diputado Kaiser. que el ejercicio de la facultad señalada en este artículo, es decir, determinada dotación máxima de personal, ordenar traspasos, sin solución de continuidad, etcétera, lleva a que efectivamente se requeriría del consentimiento de un funcionario para que lo trasladen de región. Y eso no me parece razonable. De ninguna manera, el empleador es el Estado. Y hay muchas otras personas que sirven al Estado y que tienen que cumplir este tipo de requisitos y no pueden levantar el dedo y decir, no, es que esto fue sin mi consentimiento. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Kaiser. Subsecretario, para hacerse cargo de la... Sí, por su intervención, señora presidenta. La regla que está aplicada para esta institución es la regla aplicable a cualquier organismo de la administración civil del Estado, ¿no? Y por lo tanto es una regla de continuidad, es una regla de continuidad institucional, ¿no? Y por eso está redactada del modo en que se indica, en el fondo, y no existen razones, en opinión del Ejecutivo, para tener una regla especial, en este caso, distinta a las que se aplican habitualmente en los casos de transformación institucional. Diputado Undurraga, tiene la palabra. Gracias, presidenta. No es en esta etapa donde podríamos complementar lo conversado hoy de la mañana en términos de la planta. Si fuese así, ¿no valdría la pena mejor dejar para la próxima sesión la votación de este artículo? Muchas gracias, diputado Undurraga. Señor subsecretario, y luego el diputado Kaiser. Señora presidenta, en relación a lo que conversamos esta mañana, el Ejecutivo considera que esa regla de progresión debería ser una regla autónoma. Y esta norma, que es una norma de traspaso, debiera autoabastecerse en sí misma, ¿no? Y separarla de la norma de crecimiento progresivo. De hecho, aunque tuviéramos la posibilidad de tenerla ahora, mi recomendación igualmente sería que esa norma fuera una norma separada y no acá. Eso nada más. Diputado Kaiser, ¿tiene usted la Sí, palabra? muchas gracias, señora presidenta. Quizás me pueda aclarar el subsecretario, porque, sí, claro, la Agencia Nacional de Inteligencia Civil es civil, pero no es civil en el sentido estricto de lo que es la administración civil del Estado. No es el registro civil. ¿Me explico a lo que voy? En ese sentido, tiene facultades y capacidades que no tienen nada que ver con el mundo civil, que le están vetados a todo el resto del mundo civil. Entonces, mantener los mismos criterios que se tienen para lo que es el resto de la administración civil, para esta organización que puede estar compuesta por civiles, pero que tiene funciones que no tienen nada de civiles, no me parece razonable. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Yo, subsecretario, también tengo una duda, porque aquí sigue manteniendo en el numeral 3 lo que tiene que ver con el límite, ¿cierto?, de la contrata. Solamente me gustaría, para entender, porque estaba escuchando otras intervenciones, si pudiésemos un poquito explicar la razón de la existencia de esto, para que no sea la misma, no tengamos que rechazarlo como se hizo con el artículo transitorio anterior. Señora presidenta, por su intermedio, dado que vuestra señoría ya fijaron un criterio en la regla anterior, esta norma debiera seguir la misma suerte del criterio anterior. Rechazarse. De hecho, si se rechaza, no afecta la regla de continuidad.
Exacto, no. Por lo tanto, en opinión Lo votamos nuestra, por separado. habiendo ustedes fijado ya un criterio, el Ejecutivo considera que esta norma debe seguir la misma suerte de la anterior. Entonces vamos a votar por separado el numeral 3 y respecto de la inquietud del diputado Kaiser, señor subsecretario. Por su intermedio, señor presidente, yo logro entender el argumento del diputado, pero para efectos de régimen de función pública, el Ejecutivo considera que debe mantenerse el criterio general que se mantiene para otros organismos públicos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Yo he solicitado la votación, he definido la votación por separado del numeral 3. No sé si hay alguien más que quiera pedir alguna. ¿Tiene por favor, con el micrófono, diputado? Sí, señora presidenta, si se pudiese votar también por separado la letra A del número 5. Señor secretario. Sí, por favor, solo la letra A del numeral 5. Entonces vamos a hacer una votación exceptuando el numeral 3 y exceptuando la letra A del numeral 5 del artículo 5º transitorio. Señor secretario. En votación entonces el artículo 5º transitorio con las excepciones que ha mencionado la señora presidenta. Diputado Kaiser, Abstención, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, A favor. diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Undurraga, A favor. presidenta Camila Flores. A favor. 6 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobado el artículo 5º transitorio, con excepción del numeral 3 y de la letra A del numeral 5. Por lo tanto, ahora votamos por separado el numeral 3. El numeral 3. Sí, por favor, señor secretario. Diputado Kaiser, En contra, señor secretario. diputado Becker, En contra, señor secretario. diputado Brito, En contra, señor secretario. diputado Joanet, En contra, señor secretario. diputada Erika Ñanco, En contra, señor secretario. diputado Undurraga, Contra. presidenta Camila Flores. En contra. Se obtienen 7 votos en contra. Rechazado el numeral 5 del artículo, el numeral 3. 3 del artículo 5º transitorio. Y ahora votamos la letra A del numeral 5 transitorio. Letra A del numeral 5 del artículo 5º transitorio. Diputado Kaiser, No parece razonable, señora presidenta, por su intermedio, que se establezcan restricciones de este tipo a lo que es la reestructuración de una agencia de inteligencia que tiene que cambiar de manera profunda su forma de gestionarse. En ese sentido, voto en contra del numeral A. Muchísimas gracias, señor Gracias, secretario. diputado. diputado Becker, Las personas, secretario y presidenta, deben estar en condiciones de desplazarse en el territorio nacional para cumplir sus funciones sin tener restricciones en cuanto a esto. Yo lo entiendo así porque las Fuerzas Armadas es así también, así es que en mi opinión esto en contra. diputado Brito, Estoy en contra. De acuerdo. No, está a favor, disculpe, secretario. se registró su voto favorable, señor Brito. Muchas gracias, señor Smoke. De diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Undurraga, Porque entiendo que aquí lo que se está evitando es que con ocasión del traspaso de nombre o de RUT de esta nueva agencia, por esa circunstancia se modifique el lugar de trabajo, no por la asignación de tarea que se le otorgue posteriormente. Voto a favor de esta norma. presidenta Camila En Flores. contra. Se obtienen 4 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención. Aprobado. Aprobada la letra A del numeral 5 del artículo 5º transitorio.
Ahora les pido, colegas, por favor, que nos fijemos en la página 192, artículo 6º, transitorio. Voy a pedir al señor secretario que pueda dar lectura de la indicación. Artículo 6º, transitorio. El presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Muchas gracias, señor secretario. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. ¿Estamos muy claros? En votación, por favor, secretario. El artículo 6º, transitorio. Diputado Kaiser, Abstención, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, A favor. diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Undurraga, A favor. presidenta Camila Por Flores. favor. Se obtienen 6 votos afirmativos, ninguno en contra y una abstención. Aprobado el artículo 6º, transitorio. Por lo tanto, ahora nos corresponde en la misma página 192 votar y discutir el artículo 7º, transitorio. Le voy a pedir al señor secretario que dé lectura del mismo. Artículo 7º, transitorio. Mientras no se haya fijado el sistema o monto de las remuneraciones del secretario ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, de acuerdo a la ley número 21.603, que regula el funcionamiento, organización, funciones y atribuciones de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones que indica el artículo 38 bis de la Constitución Política de la República, le corresponderá al secretario ejecutivo la remuneración aplicable para el cargo de subsecretario del Interior. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguien quiere hacer uso de esto? En votación, señor secretario, el artículo 7º, transitorio. En votación. Diputado Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, A favor. diputado Joanet, A favor, señor secretario. ¿Sí? diputada Erika Ñanco, Está muy A bueno. favor, señor secretario. perdón, Disculpe. A favor. diputado Undurraga, A favor. Y con presidenta Camila envidia. Flores, A favor también con envidia. 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el artículo 7º, transitorio. No. No, porque ahora vamos a tener discusión. Ahora les pido, estimados colegas, revisar la página 193 en el artículo 8º, transitorio. Le pido dar lectura al señor secretario de la misma. Artículo 8º, transitorio. A partir de la fecha de publicación de esta ley, a partir de la fecha de publicación de esta ley, el presidente de la República podrá nombrar al primer secretario ejecutivo de Inteligencia de Estado para efectos de la instalación de la nueva Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, quien asumirá de inmediato sus funciones. En tanto no inicie sus actividades la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado, la remuneración de su secretario ejecutivo se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio encargado del Gobierno Interior. Muchas gracias, secretario. Señor subsecretario. Señor presidente, simplemente tener un momento de nombramiento de la Secretaría Ejecutiva, del secretario ejecutivo, y solo tener en consideración que se somete a las reglas generales de designación, es decir, debe cumplir con sus requisitos. Nada más, señor presidente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en torno a esto? Diputado Kaiser. ¿No? ¿No hay petición de palabra? No. A favor, si después le vamos a cortar la cabeza a todos. En votación, señor secretario. En votación el artículo 8º, transitorio. Diputado Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, A favor. diputado Joanet, A favor, señor secretario.
Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. No, a favor. Presidenta Camila Flores. Abstención. Se obtienen 6 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobado el artículo 8º transitorio y ahora en la misma página 193 el 9º transitorio. Señor secretario, por favor le pido dar lectura al mismo. Artículo 9º transitorio. A partir de la fecha de publicación de esta ley, el presidente de la República podrá nombrar al director de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil para efectos de la instalación de la nueva Agencia Nacional de Inteligencia Civil, quien asumirá de inmediato sus funciones. La remuneración del director de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil será la misma fijada para el director nacional de la Agencia Nacional de Inteligencia. En tanto no inicie sus actividades la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, la remuneración del director se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio encargado del Gobierno Interior. Muchas gracias, señor secretario. Mi pregunta, subsecretario, va en la línea de que esto en rigor puede pasar un tiempo en que entre en vigencia y por lo tanto vamos a tener ahí a una persona designada que va a estar recibiendo remuneración pública sin hacer nada, porque puede pasar un tiempo. Entonces, mi pregunta es si es que eso vale la pena, que con tanta anticipación tengamos a esta persona nombrada y pagándosele por algo que aún no va a entrar en vigencia y en rigor de hacer. Diputado Joanet, luego el diputado Undurraga. Presidenta, por eso yo he insistido en su momento, bueno, no sé, puede que finalmente esto no cuaje lo que yo planteo, que el secretario ejecutivo sea el director de la ANIC, pero es un tema que se tendrá que discutir en otra instancia. Pero yo estoy de acuerdo con usted en ese sentido, lo que usted plantea, que hay que buscar con el gobierno, tal vez no votar esto o buscar alguna alternativa, porque sobre todo en las condiciones que estamos, ¿no? Que hay que cuidar por último cada peso y también, como decía mi padre, la mujer del César no solo tiene que ser pura, sino aparentarlo. Entonces, en una institucionalidad nueva que estamos creando, desde un principio tenemos que partir muy bien y muy claro que aquellas personas que comienzan a instalarse efectivamente no estén mirando el techo, esperando que lleguen los teléfonos, los computadores, en fin, no sé, sin ser sarcástico, ¿no? En definitiva, que una vez que esto comience de verdad. Y ahí en régimen se les comience a pagar el sueldo que les corresponde. Muchas gracias, efectivamente, porque la norma habla con claridad desde la publicación de la ley, no de la entrada en vigencia. Diputado Undurraga. Ahora a mí me pasa otra cosa, que si nosotros queremos notificar por ley al actual director de la ANI que no va a seguir en su cargo, bueno, aprobemos esto, pero me pasa que la ANIC es con la continuadora de la ANI. Y aparte de ser la continuadora de la ANI, esto se está haciendo para fortalecer a la ANI. Entonces, si hay malas evaluaciones o buenas evaluaciones, voy a ser odioso y menos en una sesión pública. Con el director actual, que a mí me merece el máximo de los respetos, yo creo que es improcedente este artículo 9. Porque hoy día las facultades que usted tiene como ejecutivo de sacar de su cargo son amplias al director. Entonces, yo creo que esas facultades debiesen mantenerse hacia adelante como han sido mantenidas acá. Luego creo que no le aporta ni le suma nada, al contrario, lo que le genera es ruido este artículo a la tramitación de la ley y además al clima laboral interno de la ANI. Gracias, diputado subsecretario, si quiere hacer intervención. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Voy a tratar de resolver sus consultas, porque entiendo que además los comentarios no solo son sobre el 8º transitorio, que es el que se está votando, sino que además el diputado Undurraga, por su intermedio, lo ha hecho al 9º. Al 9º. Sí. Estamos en el 9º. Ya. Sí. La explicación,
O sea, la regla del artículo 8º transitorio, voy a ir a la regla del Disculpe, artículo... subsecretario, pero estamos en la octava ya lo zanjamos. Sí, no, es que quiero volver sobre la lógica del octavo Está aprobado. para Ok, poder ok. luego argumentar en relación a... La regla del artículo 8º transitorio tiene un sentido desde la lógica de la Secretaría Ejecutiva de una institución nueva. ¿Ok? Totalmente. En relación al artículo 9º, vuestra señoría lleva la razón. Muchas gracias. Y por eso quiero hacer la distinción, porque el tratamiento jurídico de ambas instituciones tiene que ser distinto. Distinto. Eso nada más. Muchas gracias, subsecretario. Estimado secretario, en votación el artículo 9º transitorio. Sí. Artículo 9º transitorio. Diputado Kaiser. En razón de los convincentes argumentos presentados por el señor subsecretario en contra de la norma propuesta por el señor presidente, voto en contra. Muchas gracias. En contra. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Brito. En contra. Diputado Joanet. En contra, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. En contra. Diputado Undurraga. En contra. Presidenta Camila Flores. Contra. Se obtienen 7 votos negativos. Rechazado el artículo 9º transitorio. Y en la misma página 193 está el artículo 10º transitorio y le voy a pedir al señor secretario que pueda hacer lectura. Artículo 10º transitorio. Los procedimientos sancionatorios iniciados con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia del Estatuto de Personal de carácter especial seguirán tramitándose conforme a las normas vigentes a la fecha de iniciación de los mismos. Muy Sí, claro. sí. ¿Alguien quiere hacer uso? No, por favor. Diputado Kaiser. Es que esto es súper interesante porque absolutamente claro que los procesos sancionatorios siguen vigentes, pero ¿qué pasa con los procesos sancionatorios que ya se realizaron con lo que son las hojas de vida y todo el tema? Eso se mantiene igual con la misma igual. vigencia. Ya, perfecto, eso era todo lo que quería saber. Gracias. Gracias. Señor secretario, en votación el artículo 10º transitorio. Artículo 10º transitorio. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Por favor. Se obtienen 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el artículo 10º transitorio. Y ahora les pido revisar la página 193 y 194 de nuestro comparado para poder discutir el artículo 11 transitorio. Le voy a dar la palabra al señor secretario para que pueda hacer lectura. Artículo 11º transitorio. El presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia de Estado y transferirá a este los fondos del Ministerio encargado del Gobierno Interior para que cumpla con sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes. Gracias, señor secretario. Esto ya sí ha sido motivo de discusión. No sé si alguien más. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Sí. Le voy a regalar algo después por su paciencia. Muchas gracias, señor presidente. Una sola consulta, porque si mantenemos la continuidad de la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿no es cierto? Esa continuidad también significa una continuidad presupuestaria hacia la ANEC, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ya un presupuesto para la ANI que tendría que transformarse en el presupuesto de la ANEC. Pero en el artículo 6º transitorio, nosotros le entregamos la posibilidad al presidente de la República para conformar el primer presupuesto de la Agencia Nacional de Inteligencia, a pesar de que habría un proceso De continuidad. de continuidad del presupuesto ya entregado por el Congreso, ¿correcto? Ok. Gracias. Le voy a pedir al subsecretario para la historia de la ley que pueda igualmente hacer intervención sobre este tema. Señor presidente, por su intermedio, a propósito de la intervención del diputado Kaiser, efectivamente es tal como lo indica. En el caso, sin embargo, del artículo 11º transitorio,
si bien nosotros ya tenemos una norma aprobada sobre la creación del primer presupuesto, la regla del 11º transitorio establece los fondos de los lugares donde se construye ese primer presupuesto en el caso de la Secretaría Ejecutiva, que es nueva. Y esos provienen de los fondos del Ministerio encargado del Gobierno Interior, ¿no? Esa es la razón por la cual... Sí, pero la anterior, ratifico la interpretación que usted ha hecho para efectos de la historia de la ley, pero aprovecho de hacer la precisión del objetivo del 11º transitorio, es el origen de los fondos del primer presupuesto. Muchas gracias, señor subsecretario. Señor secretario, en votación. El artículo... En votación, 11º el transitorio. artículo 11º transitorio. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Por favor. 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el artículo 11º transitorio. Y, por lo tanto, ahora nos corresponde en la misma página 194 el artículo 12º transitorio, y le voy a pedir al señor secretario que pueda dar lectura. Este artículo, Presidenta, está relacionado con el artículo 2º, Así es. referido al Ministerio de Educación, al reconocimiento oficial, que ha quedado pendiente, por lo tanto, pendiente. No lo deberá Lo posponerse su dejamos, votación. por lo tanto, el artículo 12º pendiente, porque está relacionado con el reconocimiento, ¿cierto?, a la escuela por parte del Ministerio de Educación, a propuesta, ¿cierto?, de una nueva indicación que nos hará llegar el Ejecutivo. Por lo tanto, ahora el artículo 13º transitorio. Y le voy a pedir al señor secretario que pueda dar lectura. El plazo del reglamento. No, eso después, al final. El artículo 13º. Artículo 13º transitorio. Sí. Los reglamentos a que se hace referencia en la presente ley deberán dictarse dentro del plazo de un año contado desde su publicación en el Diario Oficial. Muy claro. ¿Alguien quiere hacer intervención? Diputado Becker. Sí, es que me han llegado reclamos de abogados de distintos organismos a propósito de la falta de los reglamentos, que no se cumplen los plazos, que no se cumple nada de eso. Y me han tratado relativamente mal, digamos, con respecto al tema. Pero yo no sé si ahí tenemos algún grado de poder participar en eso, porque realmente creo que se promulga la ley, después nos hace el reglamento y terminamos prácticamente en nada. Gracias, diputado Becker. Señor subsecretario. Los abogados sabemos de qué se trata esto. Sí, señora presidenta, por su intermedio. Hay dos formas en que se aborda esto. La primera, este es una discusión antigua y regular. Por eso en el último tiempo el Congreso ha tomado la precaución de que las remisiones reglamentarias no impidan la aplicación de la ley. De hecho, la jurisprudencia actual de la Contraloría señala que aunque no se dicte el reglamento, no puede quedar sin ejecución. Yo lo que a continuación voy a decir es una explicación general, conceptual, y que por favor se entienda bien desde el punto de vista del derecho. Lo sé. En general, el Ejecutivo siempre tiene, cuando tiene mandato legal de plazo, cumplir ese plazo, porque si no el ministro se arriesga a una causal de acusación constitucional, que es dejar sin ejecución la ley. Así es. Entonces, la lógica del plazo, la razón que tiene el plazo habitualmente en la ley, es que preconstituye una causal de acusación constitucional. Así es. Eso. Muchas gracias, señor subsecretario. En votación, señor secretario, el artículo 13º transitorio. Oiga, no le dé tantas ideas. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Son 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el artículo 13º transitorio. Y ahora nos correspondería revisar, que vamos a alcanzar por el tiempo,
el artículo 14º transitorio que está en la página, entre la página 194 y 195. Señor secretario, le pido la lectura. Artículo 14º transitorio. Las facultades establecidas en los artículos 25 y 31 de la presente ley, que autorizan a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil a emplear los procedimientos especiales y agentes encubiertos, entrarán en vigencia una vez que la primera promoción de funcionarios de dicha agencia haya concluido los cursos de capacitación y especialización establecidos por la Escuela de Inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. Mientras no se haga uso de las facultades a que se refiere el inciso anterior, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil podrá disponer de los procedimientos especiales establecidos en el artículo 24 y solicitar la correspondiente autorización judicial. Ellos serán ejecutados exclusivamente por las fuerzas de orden y seguridad pública que se indique en la resolución respectiva. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Undurraga. Dos cosas, presidente, muchas gracias por darme la palabra. Si la ANIC es la continuadora legal y si en el instante que haya traspaso se están haciendo estas acciones y aún no está creada la escuela, podría ser que vía esto estemos generándole una imputación de una falta a la ley o un delito al director de la misma, dado que si hoy día hay un procedimiento, pues si fuera hoy día, de encubrimiento, hoy día esa persona no ha pasado por la escuela, cambiamos el nombre mañana, el encubrimiento sigue toda la próxima semana, no hay escuela, pero está el encubrimiento, lo estamos poniendo en falta. ¿Me entiende a dónde voy? Jurídicamente usted es más letrado que yo. Muchas gracias, diputado Undurraga. Tiene la palabra el diputado Kaiser y luego el señor subsecretario. Muchas gracias, señora presidenta. En la misma línea que el diputado Undurraga, no solamente eso, lo que pasa es que a la agencia que tenemos en este momento, que se transformaría en la ANIC, le prohibimos entonces durante el periodo hasta que salga la primera promoción el realizar las operaciones que están descritas en la ley. No parece razonable hacerlo si es que la ANI en este momento tiene ya agentes que cuenten con las competencias, pero todavía no han sido certificados por la escuela. En ese sentido tiene que ser una decisión discrecional del director si emplea a su gente o no, de acuerdo con las capacidades que pueda observar en ella. Yo creo que este transitorio sobra, señora presidenta. Gracias. Gracias, diputado Kaiser. Tiene la palabra el diputado Joanet y luego el diputado Brito. Andrés. Lo que pasa es que estamos entrando en otra dimensión de la inteligencia. No estamos, la ANI, la NIC no es lo mismo que la ANI, no va a ser lo mismo. Y por eso, en definitiva, lo que hemos hecho con la ley es fortalecer justamente el sistema de inteligencia civil, dado todos los problemas que se ha dicho, más allá de efectivamente lo que ha dicho hoy día el subsecretario en nuestra reunión. Ahora bien, en ese sentido, a mí me parece bien este transitorio, debido a que, como dice en el último párrafo, dice, ellos serán ejecutados exclusivamente, mientras no se haga uso de las facultades a que se refiere el inciso anterior, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil podrá disponer los procedimientos especiales establecidos en el artículo 24 y solicitar la correspondiente autorización judicial. Ellos serán ejecutados exclusivamente por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se indique en la resolución respectiva. Porque en el fondo, lo que no podemos tener es que el día de mañana hayan algunos agentes de la ANIC que hayan sido calificados por la escuela y otros que no hayan sido calificados por la escuela y que tengan el mismo rango. Porque en algún minuto hay que partir esto. Ese es el punto. En algún minuto creo que hay que partirlo. Y aunque nos demoremos, y mientras tanto, aquí están quienes ejecutarán naturalmente esas actividades de las que nos hemos referido en esta ley. Yo, por tanto, encuentro que el transitorio está bien. A mí me parece adecuado, Presidenta, eso. Gracias, diputado, porque claro, en el fondo lo que está diciendo la norma es que mientras no tengamos a los agentes formados, no va a entrar en vigencia, sino que hasta que se formen. Diputado Brito, ¿tiene usted la palabra? Gracias, presidenta. Solo en función de las dudas que se plantearon, señalar que en la práctica, tanto porque la ley actual de inteligencia lo permite, como porque la agencia lo realiza, sí participa de operaciones de ese índole con el apoyo de la Comisión de Servicio de las Policías.
Y eso es lo que se vendría a replicar en el transitorio que se está proponiendo. Por eso es que aprobaría. Gracias, diputado Brito. Subsecretario. Muchas gracias, señora presidenta. El diputado Brito ha adelantado la explicación. La regla del artículo transitorio no genera el riesgo que preocupa por su intermedio al diputado Undurraga, porque en la actualidad la ANI no puede hacer directamente esas acciones. Gracias. Y de conformidad al artículo 27 por un lado y el artículo 31 lo realiza a través de las fuerzas de orden y seguridad pública, esencialmente. Por lo tanto, en el régimen de traspaso no se puede producir la hipótesis de que le preocupa a vuestra señoría. En consecuencia, el inciso segundo, que es una manera de mantener esa atribución, en el entendido, solo recordar por su intermedio, señora presidenta, que esta comisión eliminó el artículo 27 de la ley de inteligencia. Entonces, esa es la razón. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, subsecretario. No hay más petición de palabra en votación y esta va a ser la última votación porque nos quedan 5 minutos de sesión. Señor secretario. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. Porque a pesar de mi mala fama, escucho y sé conocer buenos argumentos a favor. Diputada Camila Flores. A favor. 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Vamos a poner en votación, ya que nos quedan 4 minutos, el artículo 15 transitorio, que está en la página 195, que es muy sencillo. La Agencia Nacional de Inteligencia Civil será considerada para todos los efectos sucesora y continuadora legal de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Les parece por unanimidad? Por la misma unanimidad de quienes ¿Por la han misma votado a favor de la votación anterior. ¿Por la misma votación anterior? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ha llegado, espérenme, ha llegado una indicación que le voy a pedir, no es suya, diputado, dar lectura a la Secretaría, pero está suscrita por usted, sí. Sí, llegó una indicación a la mesa, suscrita por los señores Joanet, Brito, Becker, Kaiser, Undurraga y la presidenta Camila Flores, que propone incorporar un artículo 16º transitorio con el siguiente texto. La presente ley entrará en vigencia transcurridos 6 meses desde la publicación en el Diario Oficial del último de los decretos con fuerza de ley señalados en los artículos 1, 2, 3 y 5 transitorios. ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? ¿No? Señor secretario, rápidamente. Solo rápidamente decir que esta norma es necesaria porque, dado que se eliminó en una de las normas del DFL la entrada en vigencia, entonces hay que tener una regla entonces el Ejecutivo participa. La apoya. Muy bien. ¿Les parece con la misma votación anterior? Por la misma. Aprobado. Si algún colega quiere además adherir a la indicación, está disponible la secretaria. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.